Muy buenas tardes, les agradecemos a todas y a todos que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leer a? En esta ocasión, dedicado a la figura de don Héctor Fixamudio, figura a la que le dedicaremos por la amplitud de su obra y la importancia de su trabajo dos programas. En el programa del día de hoy nos acompaña la consejera Sandra Prieto de León. La licenciada Prieto de León es consejera del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, es maestra en Derecho Procesal Judicial, especialista en justicia electoral y actualmente cursa el máster en sistemas de justicia y racionalidad por la Universidad de Girona. Maestra, es un gusto contar contigo en esta ocasión para hablar de una de las figuras, o probablemente la figura más importante del procesalismo mexicano, por lo menos desde 1970. Me estoy refiriendo a don Héctor Fix Zamudio. Héctor Fix Zamudio nació el 4 de septiembre de 1924, fue licenciado y doctor en Derecho, 1956-1972, por la UNAM. Fue profesor durante muchos años de esta universidad y a la vez impartió clases, sesiones en distintas universidades de Venezuela, de Guatemala, de Argentina, de Brasil y desde luego también de España. Fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional desde su fundación en 1974 hasta el año 2002, cuando pasó a ser presidente honorario. Fue miembro de diversos institutos, entre otros el mexicano, iberoamericano, el internacional también, de Derecho Procesal. Fue autor de cerca de 20 libros y distintos ensayos, entre los cuales destacan ensayos sobre la metodología, enseñanza e investigación jurídicas, la protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales, derecho constitucional mexicano y comparado, en coautoría con don Salvador Valencia Carmona, Constitución, Proceso y Derechos Humanos. Autor de más de 250 artículos y reseñas y también autor de algunas muy buenas traducciones, en particular desde el italiano. Recibió homenajes por parte de distintas instituciones, como el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en la cual fue nombrado doctor en honoris causa, entre otras instituciones de México y de España. Integrante del Colegio Nacional desde el 23 de octubre de 1974, con un discurso denominado, su discurso inaugural, Derecho Comparado y la Ciencia Jurídica en México. Maestra, yo creo que pocos juristas han tenido el impacto, no solo en México, sino en toda Hispanoamérica, hablando de juristas nacidos en México, como don Héctor Fixamudio, que además, no mencioné yo, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por dónde empezar, maestra? No sé si empezar por los orígenes del propio don Héctor. Claro que sí. Pues, doctor Luis Octavio Vado, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar contigo y, por supuesto, con el auditorio de la Escuela Judicial Electoral. Y efectivamente, para hablar de un personaje tan importante, tan trascendente, no solamente en la historia jurídica mexicana, sino iberoamericana, creo que es muy importante poder contar un tanto más acerca de sus orígenes, un tanto más acerca de cuál ha sido toda su aportación y sobre todo qué es lo que lo hace tan importante, tan trascendente en la actualidad jurídica de nuestro país. Y bueno, en ese sentido quiero compartirles que ya decías hace un momento, doctor, que él nace un 4 de septiembre de 1924. Es también importante compartirle que su formación inicial la hizo en escuelas públicas en la propia Ciudad de México, que es donde él nace. Y, por supuesto, en esta época tuvo grandes maestros que influyeron en su formación, como fueron José Calvo, es en materia de literatura española, Ofelia Garza del Castillo, en la materia de español, y Carlos Pellicer en historia universal. Ellos y ella influyeron de manera muy importante en esta formación humanista de don Héctor Fix Zamudio. Es también relevante comentar que el bachillerato lo cursó en la Escuela Nacional Preparatoria del antiguo Colegio de San Ildefonso en un periodo de 1940 a 1942. Y es ahí, justamente, doctor, que define su clara vocación por la historia y el derecho y opta por el bachillerato de humanidades. Durante esta estadía de su vida académica, influyeron notablemente algunos profesores como fueron Erasmo Castellanos Quinto, impartiendo literatura universal, Joaquín Ramírez Cabañas,
impartió la materia de historia, Hilario Medina con historia universal, Agustín Yáñez con literatura, Adolfo Menéndez Zamará con introducción a la filosofía y Juan Sánchez Navarro con introducción a la historia del derecho. Estos personajes, estos profesores sin duda marcaron la historia de don Héctor Fixamudio. Posteriormente ingresa a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, lo que hoy conocemos como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya decías que cursa este periodo universitario en los años 1942 y 1949. Justamente le toca a él iniciar toda esta formación universitaria, pues cuando a nivel mundial existían eventos tan importantes como era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le toca prácticamente concluir esta universidad cuando viene este cierre de la guerra, esta conclusión de la guerra, y justamente cuando se da a nivel mundial todo este cambio paradigmático en el tratamiento de los derechos humanos, ¿no? En el reconocimiento y garantía de los derechos humanos a nivel mundial. Y bueno, durante sus estudios universitarios tuvo grandes juristas como profesores de la talla de Juan Sánchez Navarro y Peón, con las materias que impartía de introducción al estudio del derecho, Javier de Cervantes, que impartió la materia de derecho romano, José Castillo Larrañaga, que impartió derecho procesal. También contó con los conocimientos que le impartió don Mario de la Cueva, que impartió teoría del Estado, Manuel Marván, que impartió derecho del trabajo, José Campillo Sainz, también, que impartió esta misma materia de derecho del trabajo, y tantos otros más juristas, decía, pues de talla internacional, que impartieron todas estas materias a don Héctor Zamudio, y que, por supuesto, ahí fue donde afloró esta predilección por el estudio del juicio de amparo, y es importante señalar que asistía como oyente a las clases impartidas por Alfonso Noriega Cantú. Desde ahí es justamente donde a don Héctor Fixamudio le surge esta inquietud del análisis del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque inicialmente se veía el juicio de amparo como una institución netamente de carácter político. Y lo que señala don Héctor Fixamudio es que no, que se trata más bien de una auténtica disciplina jurídica. Dentro del área jurídica, por supuesto, dentro del derecho se trata de una disciplina jurídica, y es justamente donde empieza a hacer un análisis acerca de la importancia que tiene el amparo dentro de nuestro ordenamiento constitucional mexicano. Es en ese sentido que empieza a realizar una investigación que fue la que le permitió acceder al título de licenciado en Derecho, el cual obtiene con mención honorífica el 18 de enero de 1956 con la tesis La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, ensayo de una estructuración procesal del amparo, que había concluido en 1955, pero que presenta, decía, hasta 1956. Pues es muy importante también señalar que quienes fungieron como sus, digamos, directores en esta tesis que realiza fueron los procesalistas José Castillo Larrañaga y Niceto Alcaraz Zamora y Castillo. También, tuvo como importantes jurados en este examen a Lucio Cabrera Acevedo, a Mariano Azuela Rivera y, por supuesto, a sus propios directores, ¿no? Que estaban ahí asesorándolo y orientándole con la elaboración de esta tesis. De ahí que, el doctor Fixamudio se convirtió en uno de los principales discípulos dentro de la honda escuela que forjó. De ahí estos son como los antecedentes, doctor, más relevantes en esta parte histórica que, digamos, que generan toda esta inquietud por parte del doctor de generar pues esta línea de investigación en temas de derecho procesal constitucional. Maestra, la verdad es que cuando escucho uno los nombres, pues uno se queda gratamente, no diré sorprendido, pero uno los escucha con gusto. Estás hablando de literatos de la altura de don Agustín Yáñez, que también fue, si la memoria no me falla, secretario de Educación, desde luego de don Carlos Pellicer, poeta del sur de nuestro país, don Juan Sánchez Navarro, que no solamente fue un importante filósofo, sino también fundador de asociaciones empresariales, un personaje realmente muy, muy interesante y que compartió con don Héctor la longevidad de una vida bastante larga, ¿no? Pero a ver, bueno, citas por ejemplo a don Mario de la Cueva, ¿no? Ese gran constitucionalista mexicano que después devino al derecho laboral.
Así y es. que tiene su libro tan importante, bueno, a mí me parece importante, que es el de la teoría de la Constitución, con esta idea de las leyes constitucionales, que tú recordarás que por muchos años no se aceptó en México, hasta que vino aquella jurisprudencia de 2007 del caso controladores aéreos, y bueno, ahora ya lo aceptamos y lo enseñamos en las clases. Pero a ver, tú eres esencialmente una muy connotada procesalista, y creo que don Héctor tiene, digamos, dos vertientes, ¿no? Una vertiente como procesalista y una vertiente como constitucionalista. Y yéndonos al lado procesal, tú citaste dos nombres que son muy importantes. Don José Castillo Larrañaga, profesor por muchos años de Derecho Procesal, y don Niceto Alcalá Zamora. Incluso, bueno, llegaron a publicar textos juntos, al menos un libro juntos, don Niceto y don José Castillo Larrañaga. Y a mí me parece que en buena medida don Héctor Fix, como cualquier personaje, es hijo de su época. Y tú decías algo muy interesante. Empieza a estudiar en los años 40 y entonces ya le tocan aquellos maestros que vienen de refugiados de la Guerra Civil Española, ¿no? Hace algunos programas, por ejemplo, hablamos de doña Aurora Arnaiz, que bueno, viene justamente de estas épocas, y hoy tú citabas a don Niceto Alcalá, que seguramente en su época fue pues uno de los procesalistas en lengua española más importantes, yo no diría de México, yo diría del mundo, con una influencia probablemente solo comparable a la de don Eduardo J. Couture, que bueno, pues ese sí ya, arriba de don Eduardo Couture yo creo que no hay nada, ¿no? Todos los demás somos émulos, en el mejor de los casos, ¿no? Eh, Podemos decir entonces, maestra, que con don Héctor inicia el procesalismo científico mexicano. O sea, dejamos el mero comentario de los artículos del código, comentario que puede ser muy meritorio, ¿eh? No estoy quitando méritos, estoy diciendo que, bueno, era una escuela distinta, la llamaban del procedimentalismo, recuerdo, pero el procesalismo científico nos llega de España principalmente con Donizeto. Podemos decir que con don Héctor inicia el procesalismo científico mexicano. Sí, sí, doctor Luis Octavio, por supuesto que con él inicia y por supuesto que uno de los personajes más importantes que continúa con toda esa línea y que se crea, por supuesto, una disciplina jurídica como tal, pues es sin duda don Héctor Fixamudio. Yo lo relacionaría de manera muy, muy importante el tema, así como de constitucionalismo al que te estás refiriendo, pero en el tema del procesalismo, porque desde mi punto de vista, doctor, al crear en principio una obra tan importante como fue en el juicio de amparo, don Héctor Fixamudio en 1964, pues establece todos estos lineamientos generales de una nueva rama jurídica denominada Derecho Procesal Constitucional. Desde mi punto de vista, esa es, digamos, ese es el tratamiento más importante. ¿Por qué? Porque se ve a la Constitución no solamente como este documento que contiene derechos, que contiene procesos, que contiene toda esta parte orgánica, pues, y de organización de un Estado en concreto, sino que se le da sentido y orden a todos estos, digamos, mecanismos que ella contiene con la finalidad de establecer o de que permanezca pues el mismo orden jurídico que la propia Constitución establece. Entonces, creo que justamente todos estos conocimientos que comentas y que comparte, por supuesto, con su maestro, creo que es muy importante al crear esta nueva disciplina y por supuesto, doctor, como eres conocedor, pues todavía los límites acerca de esta nueva disciplina todavía se siguen discutiendo al día de hoy, pero sin lugar a dudas y desde mi punto de vista, esta disciplina ha sido de lo más relevante en los últimos años, sobre todo porque busca compendiar, busca establecer y definir todas estas líneas sobre los mecanismos de control constitucional que eventualmente han sido aceptados por procesalistas y constitucionalistas iberoamericanos y que desde mi punto de vista esta disciplina procesal en materia pues constitucional ha logrado su autonomía y se ha conformado como un área especializada del derecho, la cual pues ha ido sustituyendo esa, digamos, denominación tradicional de justicia o jurisdicción constitucional. Yo quiero compartir con el auditorio que actualmente existen obras completas que tratan sobre el derecho procesal constitucional,
que incluso hay países que lo han abordado, tales como Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, España, Nicaragua, Perú y tantos otros más que ya también han hecho un tratamiento de esta disciplina jurídica y que tan importante ha sido en materia de estudio para salvaguardar justamente la Constitución, doctor Vado, que se ha incorporado esta disciplina a los diferentes programas de estudio de las licenciaturas de Derecho en nuestro país y, por supuesto, en el extranjero. Te comento incluso que se ha también incorporado, no como una materia o una asignatura concreta en algún programa de licenciatura o de posgrado, sino que incluso también hay programas concretos que versan sobre el derecho procesal constitucional. Yo quiero compartirte, por ejemplo, que en el estado de Guanajuato, donde soy oriunda y donde ejerzo el cargo de consejera electoral, tenemos una casa de estudios digamos, de excelencia, que es la Universidad de Guanajuato. Y la Universidad de Guanajuato cuenta con un programa de estudios que es el posgrado de la Maestría de Justicia Constitucional. Y en esta maestría se abordan diferentes temas de materia de derecho procesal constitucional. Justamente, pues de eso va la maestría y es muy importante, pues, todo el conocimiento que ahí se difunde. Quiero también comentarles que se han creado con base en esta especialización que se ha buscado del derecho procesal constitucional, se han creado institutos de investigación específicos y organismos especializados en el estudio del derecho procesal constitucional a nivel nacional e internacional, tales como el Centro Interdisciplinario de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, de la Universidad Católica de Argentina y la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, la cual, doctor, vale señalar que formo parte orgullosamente desde hace varios años de esta asociación colombiana que comento. Entonces, sin lugar a dudas, esta perspectiva que tuvo pues don Héctor Fixamudio de crear un área del derecho específica que se encargara de revisar y de analizar todos estos elementos de los medios de control constitucional, por supuesto que ha permitido que existan aquellos mecanismos efectivos en nuestro ordenamiento jurídico para hacer efectivos, pues, el orden jurídico que establece la propia Constitución. Y es muy interesante porque yo recuerdo en un texto de don Eduardo Ferrer MacGregor que se discute, bueno, no se discutía, sino plantea la idea de quién crea el derecho procesal constitucional, ¿no? Y dice, bueno, podemos decir que de alguna otra forma se inicia con Kelsen, ¿no? Yo pensaría, estas ya no son palabras de don Eduardo, ya son palabras mías, que con el texto aquel de la garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional, pero dice don Eduardo que el primero que usa el nombre es justamente la influencia más importante de don Héctor, que fue don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Y me parece que lo que tú nos estás diciendo es que en México podemos hablar de derecho procesal constitucional, digamos, todos estos mecanismos de defensa de los mandatos o de los mandatos, los principios y las reglas constitucionales a partir de don Héctor. Ahora, la realidad es que tú planteabas, ¿no? Bueno, inicia como un autor acerca del amparo y citabas a su profesor de amparo, don Alfonso Noriega Cantú, un muy reputado amparista, que publicó un libro en 2 tomos. Primero fue en un tomo, ya, bueno, fue creciendo y ahora fueron 2. Sus famosas lecciones de amparo. Y la verdad es que, desde luego, hay amparistas antes de don Héctor, ¿no? Estoy pensando, sí, en Noriega Cantú, desde luego en don Ignacio Burgoa, que lo abordaremos en otro programa, bueno, el mismo don Emilio Rabasa, ¿no? Pero, ¿qué hace distinta a la obra de Fixamudio? Desde mi punto de vista, lo que hace distinta es la perspectiva, el abordaje que hace particularmente en sus inicios del juicio de amparo. Esa, insisto, para mí es una perspectiva totalmente distinta porque distingue justamente esta figura que se le ha dado al juicio de amparo de institución política, de carácter netamente político, a analizarlo como una institución procesal, la cual incluso él cita en diferentes documentos como la más importante de la historia constitucional contemporánea, porque representa y representó por muchos años, doctor, el único instrumento eficaz para salvaguardar la Constitución y, por supuesto, pues para salvaguardar los derechos humanos en aquella época, conocidos, ya sabemos, como garantías individuales, pero que de suyo, pues, se trataba de los derechos humanos, pues, de todas las personas mexicanas. Creo que esa es, sin lugar a dudas, y desde mi punto de vista,
uno de los principales, digamos, aportaciones que realiza don Héctor Fixamudio a nuestra tradición jurídica. Y es pues muy importante señalar también, doctor, que pues por supuesto invitar a el auditorio a que revisen, a que lean, a que conozcan su obra, desde mi punto de vista, la más principal pues de todas, que es la del juicio de amparo, que escribe y publica por supuesto en 1964. Esta obra constituye el primer estudio sistemático sobre la ciencia del derecho procesal constitucional como disciplina jurídico-procesal. Esa parte creo que vale la pena destacarlo. Por supuesto que habrá quien pueda comentar, bueno, pues es una parte histórica que a lo mejor ya no es aplicable en su totalidad hoy día a, digamos, el ordenamiento jurídico vigente y sobre todo, pues a las reglas aplicables en la defensa de los derechos humanos, ciertamente, pero es importantísimo que conozcamos cuáles fueron esos análisis primigenios, cuáles fueron todos estos orígenes de estudio del juicio de amparo, que es justamente lo que nos lleva el día de hoy a tener este mecanismo de control constitucional como lo tenemos vigente. Y bueno, en relación con el juicio de amparo, en todos estos diferentes estudios y trabajos que realizó don Héctor Fixamudio, pues señala, ¿no? Y hace mucho hincapié que si bien este juicio de amparo como mecanismo, como tal, como institución, pues procesal, tiene sus orígenes remotos en el derecho romano, en el derecho inglés y por supuesto en el derecho español, también se ha considerado en gran medida por la doctrina mexicana como una institución genuinamente mexicana, al haber sido previsto por primera ocasión en la Constitución yucateca de 1841 y posteriormente se incluyó ya en las constituciones federales de 1857 y por supuesto en nuestra Constitución vigente, la de 1917, que por supuesto ha sufrido modificaciones, por supuesto que sí, pero ha sido con base en una adecuación a la realidad social. Yo quiero compartirles que dentro de los análisis que hace don Héctor Fixamudio en torno al juicio de amparo, pues comenta que es una de las grandes aportaciones, doctor, el juicio de amparo de México para el mundo, ¿sí? Porque ha servido como un referente para que otras naciones, particularmente iberoamericanas, implementen en sus propios textos fundamentales este mecanismo con otras denominaciones, con sus propias particularidades, pero justamente esa, a mi juicio, es una de las grandes aportaciones que hace don Héctor Fixamudio al establecer todas estas, digamos, lineamientos y generalidades en torno a esta disciplina jurídica tan importante. Diríamos entonces que con Héctor Fixamudio lo que inicia es un estudio, sí del amparo, pero a lo mejor podríamos ampliarlo, ¿no? De la justicia constitucional mexicana a partir de criterios que provienen de la teoría del derecho procesal. O sea, elementos que nos vienen pues de los doctrinarios alemanes, italianos, españoles, sudamericanos. Estoy pensando en don Eduardo B. Carlos, estoy pensando desde luego en Couture, más adelante Enrico Tulio Liebman, por ejemplo, ¿no? Y dejamos entonces atrás esa época en la que se estudiaba el amparo como una figura tan mexicana que solo se podía estudiar desde la historia de México, como tú decías, ¿no? Como una realidad política de nuestro país, y decimos, bueno, hay una teoría general del proceso y vamos a estudiar el amparo mexicano desde las categorías de la teoría del derecho procesal. Me parece que creo que es un poco lo que tú estás diciendo, si yo lo he captado correctamente. Maestra, ¿tú cómo llegaste al conocimiento de don Héctor? Bueno, pues yo llegué al conocimiento de don Héctor porque justamente en mi trayectoria académica he realizado diferentes estudios en materia de derecho procesal constitucional. Yo cuento con estudios en materia de justicia constitucional, que es la maestría a la que hacía referencia, que es impartida por la Universidad de Guanajuato. Y justamente dentro de las propias asignaturas que están contenidas en esta maestría, pues es que uno va descubriendo la importancia y la trascendencia de esta disciplina jurídica y por supuesto uno de los referentes en esta materia como ya señalé, pues es don Héctor Fixamudio y sin lugar a dudas pues es digamos, yo diría más que el precursor, fue quien desarrolló justamente esta disciplina con base en todos estos conocimientos adquiridos por parte de estos grandes maestros a los que pudo acceder por sus estudios profesionales y a partir de ahí me surge la inquietud de continuar revisando lo que comentabas hace un momento,
la particularidad de cómo hace el análisis de trasladar todas estas reglas contenidas en la teoría general del proceso para trasladarlas, para matizarlas, armonizarlas y hacerlas aplicables a los medios de control constitucional. Por supuesto que sabemos que justamente la teoría general del proceso marca todas estas grandes pautas, estas reglas procesales que pueden ser moduladas y aplicables en diferentes disciplinas jurídicas con la finalidad pues de dotarles de todos estos instrumentos que puedan ser sujetos de sobre todo de garantizar que se cumplan con todas estas fases procedimentales que garanticen pues el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ¿sí? Entonces, a mí me surge esa inquietud, sobre todo el reconocimiento a una trayectoria de vida y una trayectoria profesional tan importante y tan fructífera como la que tuvo don Héctor Fix Zamudio. Ya hacías mención al inicio de este programa de su vasta producción en materia de artículos, libros y demás doctrina jurídica que creó durante todos estos años, pero sobre todo porque a mí me llama poderosamente la atención la gran influencia que continúa teniendo al día de hoy y sobre todo porque con base en toda esta vida que dedicó a la docencia y a la academia, que fue auténticamente digamos, su vocación en la vida, que fue la transmisión, la enseñanza, la comunicación de todos estos mensajes al alumnado, fue que desde mi punto de vista generó juristas muy importantes y que al día de hoy pues están vigentes en México y por supuesto también se han generado todas estas figuras emblemáticas que han trascendido a todos estos organismos de carácter internacional. Uno de ellos, y sin lugar a dudas, por supuesto, es don Eduardo Ferrer MacGregor, que desde mi punto de vista es una de las figuras también más emblemáticas, es un discípulo de don Héctor Fix Zamudio y pues por supuesto ha seguido toda esta línea y toda esta disciplina jurídica que crea don Héctor Fix Zamudio y es por supuesto uno de sus alumnos sin demeritar a ninguno, por favor, porque todos son importantes, pero me refiero a que don Eduardo Ferrer MacGregor pues cuenta también con una amplia trayectoria y sobre todo pues realizó inclusive algunos trabajos o muchos de los trabajos pues con don Héctor Fix Zamudio y pues bueno, creo que es a partir de ello que se genera toda una corriente tan importante como lo es el derecho procesal constitucional en nuestro país y decía pues que trasciende a otros lugares del mundo. Y en ese sentido, maestra, pensemos en que parte de nuestro público son jóvenes estudiantes de las licenciaturas, por ejemplo, en Derecho, ¿no? ¿Por qué una joven que está entrando a la carrera o que está, o un joven que está tomando la materia de Derecho Procesal Constitucional, que como tú dices ya existen varias universidades, ¿por qué debe voltear a ver la obra de Fix Zamudio? ¿Por qué debe de leer a Fix Zamudio hoy, México 2022? Pues sin lugar a dudas, leer a don Héctor Fix Zamudio y ahondar en la materia del derecho procesal constitucional nos permite a todas las personas, particularmente al estudiantado de derecho, conocer cuáles son aquellos mecanismos que existen para defender o garantizar que se cumpla la Constitución, que es tan necesario salvaguardar al día de hoy. Estos mecanismos que están reconocidos para su propia protección en la Constitución, como son, por ejemplo, el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias de constitucionalidad, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, el juicio de revisión constitucional, entre varios otros más que están digamos, garantizados, están reconocidos en nuestra Constitución y que están desarrolladas en las leyes secundarias, es muy importante que se conozca porque son aquellos instrumentos que tenemos la ciudadanía y sobre todo quienes nos dedicamos al ejercicio del derecho para salvaguardar el núcleo duro que está contenido en la Constitución, ¿sí? Para salvaguardar que todas aquellas disposiciones normativas, todas estas leyes que se emitan, estén armonizadas, estén auténticamente en consonancia con la Constitución Federal. Es muy importante, que conozcamos este tipo de disciplina jurídica
porque eso nos permitirá conocer cuáles son aquellos instrumentos, cómo se instan ante las autoridades correspondientes, cuáles son sus fases, cuáles son esos requisitos inclusive de procedibilidad para que se pueda conocer, digamos, el resultado por parte de los órganos encargados de emitir todas estas resoluciones, pero sobre todo porque, desde mi punto de vista, es resguardar la integridad de la Constitución. Y es importante señalar que al tratarse de nuestro máximo ordenamiento a nivel nacional, debemos de siempre buscar que permanezca la letra de la Constitución para que con base en ello se respeten los derechos humanos de todas las personas que estamos en la sociedad mexicana. Entonces, yo invitaría, por supuesto, a todas las personas, pero particularmente a estudiantes que apenas están iniciando con el estudio de la disciplina jurídica en general, a que puedan revisar, a que puedan acercarse a toda la literatura, a toda la obra de don Héctor Fixamudio y que conozcan todos estos antecedentes para que podamos comprender de ahí la importancia de contener o de obtener pues todos estos mecanismos ya reconocidos en la Constitución. Reconozcamos también, por ejemplo, doctor Vado, que la incorporación de todos estos mecanismos que están en defensa de la Constitución se han incorporado de manera paulatina. Al principio no existían todos estos mecanismos. Yo decía en mi intervención anterior que se incorpora primero el juicio de amparo y paulatinamente a partir de la reforma de 1994 se incorporan estos otros mecanismos a los que ya hice mención y en años más recientes los correspondientes a materia, por ejemplo, político-electoral, y de igual forma en materia de derechos humanos, ¿no? Como son todos estos organismos que están previstos en la defensa de derechos humanos. Entonces, es trascendental que conozcamos esta parte, pues, para hacer una correcta defensa de los derechos humanos. La verdad, creo que has hecho una espléndida exposición de por qué sigue siendo vigente la obra de don Héctor, por qué cualquier persona, cualquier joven que quiera ser auténticamente un jurista o una jurista especialista en la defensa de la Constitución, entendiendo la Constitución no solo como el texto, ¿no? Sino, bueno, los derechos que se encuentran en tratados y demás, esta idea de la Constitución como función de don Rolando Tamayo. ¿Por qué debe de voltear a ver a Héctor Fixamudio y por qué su obra realmente sigue siendo importante? Yo no concibo a alguien que pueda decir soy un procesal constitucionalista que no conozca con cierta profundidad, con buena profundidad, la obra de don Héctor Fixamudio, que como tú has dicho, pues ha dejado además una escuela, tanto de quienes fueron sus discípulos o sus discípulas inmediatos como quienes a lo mejor no lo fuimos o lo conocimos bajo circunstancias distintas de las de ser inmediatamente sus alumnos, pero que estamos necesariamente y para bien, diría yo, influenciados por su obra. Maestra, pues te agradezco mucho por acompañarnos a nombre, desde luego, de las magistraturas de nuestra sala superior, de nuestra directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba García, de nuestro jefe de unidad, el maestro Juan Carlos Silva Daya. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y a nuestro público le agradecemos que nos acompañara en una emisión más de Por qué leer a, en esta ocasión dedicado a don Héctor Fixamudio. Muchas gracias y muy buena tarde.